el expositor por el lapso de aproximadamente 20 minutos. Aprovecho de presentar, aunque no es necesario en Arequipa, mencionar toda la hoja de vida del doctor Jaime Mujica Calderón. Sin embargo, recordemos que es director universitario de nuestra Universidad de San Martín de Porres, filial sur. Él es doctor en Economía, doctor en Educación, doctorando en Gobierno y Políticas Públicas, magíster en Derecho de la Integración. Tiene estudios en el extranjero en Kellogg's Northwestern University y en Yale School of Management, Estados Unidos, y es ex rector de la Universidad Tecnológica del Perú, filial sur. Démosle la bienvenida con un cordial aplauso. Doctor. ¿Cuál cambia? Izquierda, derecha. Yo le pongo ahorita su Me cambia la siguiente. Déjalo ahí. Bien, buenos días. Escuchaba atentamente la reflexión que hacía el doctor Bao acerca de lo que está pasando en el Perú. Y creo que definitivamente no podemos construir un país de primer mundo simplemente con nuestros recursos y nuestra historia. Hace 50 años, muchos países estuvieron en la misma situación que estamos ahora, con la diferencia que no tenían los recursos que nosotros siempre hemos tenido. Lamentablemente ha pasado el tiempo y creo que hoy son países en desarrollo y definitivamente nosotros tenemos que aspirar a ser un país de primer mundo, un país desarrollado. ¿Por qué? Porque nuestra historia, nuestros recursos y la capacidad de nuestra gente creo que justifican plenamente ello. Vamos a hacer esta charla de la infraestructura portuaria y el desarrollo regional y su impacto en el potencial productivo. Voy a partir diciendo de que el 92% de nuestra producción que se exporta sale por vía marítima. O sea que definitivamente es importante saber cuál es la capacidad portuaria que tenemos nosotros. No solo puertos, sino cuánto tenemos en infraestructura portuaria. La siguiente. Bien, y la siguiente. Acá tenemos la parte sur, y en la parte sur podemos ver los puertos que tenemos. El puerto de San Martín, el puerto de Marcona, el puerto de Matarani y el puerto de Hilo, donde existen dos. Pasamos a la silla. Pásame para cambiar. Entonces, esta es toda la capacidad portuaria que tenemos. De estos puertos, ¿cuál es el puerto que tiene realmente real importancia dentro del desarrollo de la región? El puerto de Matarani. Matarani es un puerto que tiene una capacidad, un medio de 583 metros y tiene capacidad para atender hasta 3 naves. Cuenta con 2 grúas y se dedica básicamente, casi en forma exclusiva, a la importación, a la exportación de los productos de 3 minas. De la mina de Cerro Verde, de la mina de Ampatacay y de Las Bambas. El resto de producción que tiene es una producción menor, pero prácticamente estas minas ocupan gran parte de la producción de Tisur. Nosotros tenemos exportaciones de otra naturaleza que tienen que buscar otros puertos para salir. Por ejemplo, vemos lo que exporta Matarani, ¿no? Básicamente minerales, cobre, plomo, plata, por acá nos sale hierro y productos agrícolas, básicamente arena de pescado, cemento y mercancías en general. Y este puerto es exclusivo de las 3 minas que están señaladas ahí. O sea que podemos decir que este puerto actualmente se encuentra con su capacidad copada. La carga es de grano sólido, explicada por la explotación de harina y pescado, salen de hielo e importaciones de fertilizantes e insumos de acero e insumos pecuarios. Los principales destinos de exportación
van realmente al puerto San Martín y a la Unión Europea. Este puerto es el único puerto que creo que tiene realmente la capacidad necesaria y la tecnología necesaria para poder exportar los productos que vamos a tener en nuestra región. Nosotros en Arequipa tenemos muchos proyectos pendientes. Majes Iguas 2, con 38.000 hectáreas. Tía María, Safranal, Pampas del Pongo. Y la pregunta que yo haría en este caso, ¿por dónde va a salir toda esa exportación? Teniendo en cuenta que el puerto de Matarani se encuentra totalmente saturado. En el Perú, nosotros tenemos, no he hecho referencia a los puertos de hilo, porque definitivamente el puerto de hilo es un puerto que tiene dos puertos, uno donde se exporta exclusivamente lo que produce la Sauder, exclusivo de la mina, y el otro puerto que es un puerto comercial manejado por ENAPU, donde se saca parte de la exportación boliviana. Ese sería todo lo que tenemos. En el puerto que tenemos en Pisco, un puerto que funciona 2 veces a la semana y donde salen los productos agrícolas. Una pregunta que se harán ustedes es ¿por dónde sale la agroexportación de Arequipa? La agroexportación de Arequipa sale por el puerto de Callao. O sea que con contenedores y en cadena fría tienen que dejar a Callao y de Callao se exporta a las rutas. O bien va por el canal de Panamá hacia Europa, de lo contrario va al puerto de Long Beach. Esa es la ruta de la producción que tiene el puerto de Matarani. Ahora, en el Perú tenemos 7 puertos, dentro de los cuales yo creo que hay que considerar un puerto que creo que va a cambiar el escenario. El único puerto que creo que tenemos realmente competitivo es el puerto de Callao. Y un puerto que se inaugura este año, que es el puerto de Chancay, que prácticamente va a cambiar el escenario, ¿no? En el Callao, ¿qué tenemos? Miren, 20 grúas, 70, 50 conexiones, tiene para contenedores refrigerados, 5 muelles, una superficie de casi 1.5 kilómetros y un calado de 16 metros. El puerto de Matarani tiene un calado de 9 metros. ¿Qué se exporta acá? Las exportaciones agrícolas, como decía, uva fresca, palta, y a los principales países en toneladas de exportación, Estados Unidos y Europa básicamente, seguido de Países Bajos y México. En México se llega al puerto de Manzanillos. El puerto de Chancay es un proyecto que ha salido como consecuencia de la inversión privada. La empresa Choguán y la empresa Volcan, que es una empresa minera, son los que han intervenido, o sea, privados, para cristalizar este puente. Este puente se encuentra ubicado a 80 kilómetros del puerto del Callao. ¿Y qué cosa va a permitir? Va a centralizar prácticamente todo el comercio del Perú en estos dos puertos y en la parte de Lima, básicamente. Pero la pregunta que vamos a hacernos aquí es, ¿cuáles son los calados que tenemos en los puertos de la costa del Pacífico? Y nos damos cuenta de que acá están los calados de los diferentes puertos y todos los calados realmente de los puertos más grandes llegan a 16 metros en el caso del Callao y a 17.8 en el caso del puerto de Chancay. Y en una zona que es Corillo tenemos un calado natural de 20 metros que puede llegar a 30 metros y se tiene 2.000 hectáreas para desarrollar este puerto. Ahora ustedes preguntarán, si tenemos el puerto de Chancay, ¿por qué tenemos que pensar realmente en un puerto diferente? Corillo es un puerto que va prácticamente a cambiar, Chancay creo que va a cambiar el escenario del comercio entre América y Asia, porque actualmente para hacer el comercio entre América y Asia, la ruta demora realmente, o tienen que salir todos los barcos hasta Long Beach, que es un puerto que se encuentra en California. ¿Y por qué razón tienen que llegar ahí? Porque definitivamente los barcos, por el calado que tienen, no pueden llegar a nosotros, a ninguno de nuestros puertos. De manera que los puertos que tenemos en el Perú son básicamente puertos de cabotaje y toda la carga tiene que llegar al puerto de Long Beach. Con el funcionamiento del puerto de Chancay vamos a tener oportunidad de poder de repente instalar una nueva ruta directa a Asia. Esta ruta del puerto de Chancay yo creo que no solo va a beneficiar al Perú en sus exportaciones, sino también va a beneficiar a países vecinos como Bolivia, que actualmente el 85% de su exportación sale por Chile, por el puerto de Valparaíso.
con todas las dificultades que tiene. Hablaba el doctor Bao de la importancia de tener comunicaciones a lo largo y ancho del país. Nosotros tendríamos las fortalezas de repente tener un ferrocarril que llega a Bolivia y 2 vías interoceánicas que podrían permitir que comercio que sale de Bolivia o que sale de Brasil pueda dirigirse hacia el puerto de Chancay. Pero este puerto de Corío, del cual estamos hablando, este puerto yo creo que va a cambiar el escenario totalmente del comercio en el mundo, porque va a ser un puente entre América y Asia. La ruta se va a cortar notablemente, los costos se van a reducir y prácticamente no solo va a abastecer toda la producción que pueda tener el Perú. Sabemos que perfectamente que China tiene un potencial gigantesco en cuanto a las cosas que exporta a Perú. Pero la carga de regreso es otra de las cosas fundamentales que debemos tener en cuenta en el caso de un puerto. Y acá yo creo que solo con lo que podríamos exportar y las industrias que se podían desarrollar a partir del puerto de Corío, se justificaría plenamente que prácticamente cambie el escenario a nivel internacional y a nivel del comercio entre América y Asia. Nosotros tenemos proyectos pendientes como Majes 2, Bayóvar, que nos daría los fosfatos que podrían llegar a Brasil. Tenemos la producción de Quellaveco, que tampoco tiene puerto de salida y que son proyectos grandes y que se encuentran en proceso de producción. Oportunidades, por ejemplo, acá yo quería hacer referencia a lo que significa la exportación del hierro. Las minas de hierro, si tienen que llevar su mineral y llevarlo hasta el puerto del Callao, desde donde están, y luego trasladarlo al puerto de Lombichi y llevarlo al lugar de exportación, prácticamente el costo se hace mucho mayor. Esto que planteaba, que es una planta de Arrabio, va a permitir realmente con el hierro que tenemos, con el acero y con otros productos adicionales se pueda constituir una planta de acero, y ya no exportar hierro, sino exportar acero. Y no nos olvidemos que muchos de los proyectos mineros que están en el sur son proyectos que están ligados justo a minas de hierro y que por la capacidad portuaria que tenemos no resultan muy rentables por el costo del transporte y el precio que tiene el hierro a nivel de exportación. Un hub portuario a gran escala. Definitivamente Corío, no estamos hablando simplemente del puerto, sino estamos hablando de todas las instalaciones que significaría este puerto. Estamos hablando de un aeropuerto, estamos hablando de un parque de contenedores. En fin, el puerto de Corío supone realmente un hub completo para lo cual se tiene reservada la disposición completa de hectáreas para que pueda funcionar. ¿Qué más tenemos en el puerto de Corío? Hay 2 países que son grandes exportadores hacia Asia. Uno es Brasil con la soya y otro es Argentina con los granos. ¿Cuál es la ruta que actualmente ellos toman? Ellos tienen que comunicarse de la costa del Atlántico hacia Asia, que es el Pacífico. Entonces, definitivamente, por el canal de Panamá no pueden ir por el calado de los barcos y tienen que ir prácticamente por dar la vuelta por el sur de África y llegar a su destino. Eso significa encarecer el producto y prácticamente es una traba muy grande dentro del comercio internacional. ¿Qué ocasionaría realmente que esto cambiara? Tener el puerto de Corío, donde prácticamente se convertiría en la puerta de salida de todos los países de Latinoamérica, principalmente de Brasil, de Argentina y de Bolivia, hacia Asia. Se reducirían considerablemente los costos, se reduciría el tiempo. ¿Y por qué razón? Porque estos barcos, que son barcos de un calado superior a 18 a 20 metros, tendrían posibilidad de poder entrar en el puerto de Corío. Ventajas competitivas de Corío: tener un calado de 30 metros, permitiría recibir portacontenedores más grandes del mundo que actualmente no tienen acceso a ninguno de nuestros puertos, un muelle que lo reciba en no menos con metros de profundidad y geográficamente en un lugar con mayor profundidad del sur. Exportación de soya, hablamos de lo que significa los millones de toneladas de soya que Brasil exporta a Oriente.
Esta oportunidad también es una oportunidad para que el comercio de Brasil pueda salir a través del puerto de Corío. ¿Qué ventaja tenemos ahí? Tenemos un ferrocarril que sale de Mollendo y que termina en Puno. Tenemos la carretera transoceánica que termina en Acre y Rondonia. O sea, definitivamente tenemos el puente de comunicación que tendríamos que mejorarlo definitivamente para ver y determinar una ruta que permita la salida de la producción brasilera a través de soya y que pueda llegar directamente a Asia. Esta es la ruta que ustedes pueden ver que tendría, la ruta que actualmente es la roja, cómo llega, en este caso está llegando al puerto de Manzanillo en México y hace todo ese recorrido para llegar a los puertos de Asia. La ruta que partiría de Corío es la azul, que prácticamente, vean, es totalmente diferente. En la otra, miren, los barcos de la costa del Perú tienen que llegar hasta Manzanillo o de lo contrario a Long Beach y de ahí dirigirse a Asia en barcos de un calado diferente. En cambio, si existiera el puerto de Corío, la comunicación sería directa. Acá tenemos una ruta de Indonesia considerando Corío y la ruta que actualmente se toma, miren, es la línea roja, miren qué diferencia hay realmente en cuanto a la longitud y a tiempo, ¿no? La ruta de Oceanía, igualito, esta sería la que permitiría comunicarse la línea azul y la línea que actualmente sigue dentro del comercio internacional. El gobierno regional en Arequipa, he visto que últimamente ha tomado la idea de que hay que retomar el puerto de Corío y nombró una comisión, creo, para que hiciera ciertos estudios y los pasaron posteriormente para que los viera la APN. Pero creo que se olvidaron de algo importante, que la mayoría de los proyectos exitosos en el Perú han sido hechos por inversión privada. Y acá en Arequipa existe un grupo de empresarios que está trabajando durante 20 años la factibilidad del puerto de Corío. Han cumplido con todos los requisitos necesarios para darle viabilidad a este puente, a este puerto. Han logrado el financiamiento. Y sin embargo, ¿dónde está actualmente la cancha? La cancha está en el Estado. Porque creo que teniendo esta iniciativa tan importante que la han hecho un grupo de arequipeños, lo menos que podría hacer el Estado es darle todas las facilidades posibles para que este puerto se pueda realizar. Y sin embargo, hemos visto que se han nombrado comisiones en la región, el APN no sabe qué hacer, entonces llega a pensar definitivamente que hay intereses totalmente diferentes sobre este puerto. Este puerto definitivamente, uno de los más serios afectados con Chancay y Corío va a ser Chile, porque actualmente el puerto de Valparaíso centraliza gran parte del comercio que sale de Perú, tiene que ir a ese puerto y de ahí tomar otras rutas, y si no, tomar la ruta del Canal de Panamá o tomar la ruta de Long Beach o el puerto de México de Manzanillos. Entonces, el puerto de Corío definitivamente podría ser un cambio radical. Ahora, yo felicito realmente a quienes han hecho estudio, porque definitivamente han hecho todo el estudio de factibilidad, han logrado la inversión y han hecho el plan maestro. Y eso lo han hecho privados. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado a estas alturas? La región aplaudir realmente porque se está tomando una iniciativa que va a permitir cambiar el escenario del comercio en Latinoamérica. El Estado apoyar. ¿Cuál es el rol del Estado de acuerdo a la Constitución? A apoyar la inversión privada. Porque definitivamente el Estado creo que tiene un problema grande con tratar de dotar a la población de calidad de vida. Y esa calidad de vida la va a lograr en la medida de que tengamos inversiones y que esas inversiones realmente puedan realizarse. Y para eso necesitamos un clima de estabilidad jurídica, estabilidad política y que el Perú realmente favorezca la inversión privada porque es la única alternativa de generar un verdadero desarrollo. Y digo desarrollo, ¿por qué? Porque va a haber crecimiento económico y necesariamente y esos impuestos que tienen que pagar estas empresas van a redundar en mejorar la calidad de vida de la gente, educación, salud, todas las cosas seguridad, cosas que actualmente son ausentes, ¿no? Este proyecto lo ha hecho una empresa, KRBC S.A., tiene los estudios del Puerto Corío y ha presentado el plan maestro al Ministerio de Transportes. No sé cuánto tiempo está ya en trámite y quiénes están examinando realmente este proyecto, pero este proyecto, en lo que yo sé, ha sido elaborado por técnicos de primer nivel
que a estas alturas lo que debía ser el Estado es siempre darles toda la posibilidad para que este puerto se pueda realizar. No tienen que hacer evaluación económica, si el puerto es rentable o no es rentable, porque es inversión privada. Y al privado se invierte porque previamente ha hecho un estudio técnico claro para poder generar una inversión de esta naturaleza. Bien, entonces, si nosotros llegamos a la conclusión de que lo que ha pasado actualmente en la región sur es que tenemos una serie de proyectos trabados, como Majes II, como Tía María, como Zafranal. ¿Cuántos proyectos que por situaciones totalmente antitécnicas no se encuentran realmente en proceso? Y seguimos siendo un país de obras inconclusas y creo que el clima de inestabilidad y el clima político que estamos viviendo es una consecuencia de la frustración de muchos peruanos que esperamos realmente ese país desarrollado que nos corresponde por los recursos y por la historia que tenemos, pero que lamentablemente no se pueden dar porque tenemos un Estado demasiado burocrático que en lugar de apoyar, pues pone trabas realmente para poder salir. Creo que debe tomarse un poco el pensamiento de Diego Portales, que es un chileno realmente, ¿no?, que hizo referencia a que Chile era un país que estaba frente al mar y que nunca debió olvidarse el océano y la predominancia que tenía de ser un país costero. Yo creo que esto es una manera de todo lo que va a despertar en Chile el funcionamiento de Corío, porque muchos empresarios van a exportar por Corío o van a exportar por Mejillones, y el Perú se transformaría en un eje fundamental entre el comercio de dos países que son gigantescos, que son China y son India, sin contar todo el resto de países de Asia que son quienes abastecen en gran parte el comercio que actualmente se da en Latinoamérica. Entonces, por esa situación es que creo que si queremos enfocar realmente un desarrollo económico en la región sur, debíamos pensar fundamentalmente en este esfuerzo que ha hecho la empresa privada en el puerto de Chancay y en este esfuerzo donde tenemos los estudios concluidos para hacer un puerto de la magnitud de lo que es Corío. ¿Qué necesitamos? Simplemente la voluntad de los peruanos, ¿no? Yo creo que Jorge Basadre tenía bastante claridad cuando dijo en 1943 el desarrollo del Perú está en manos de los peruanos y está en manos de nosotros. Yo creo que las consecuencias de lo que estamos viviendo en estos momentos tenemos que tratarlas de encontrar en lo que nosotros hemos hecho en este proceso. Pero el Perú creo que debe ser un país desarrollado. Gracias. Muchas gracias al doctor Mujica. Felicitaciones. Creo que la claridad de su presentación va a originar algunas preguntas complementarias al término de esa sesión de la Cátedra Perú. Ahora es el turno de presentar al doctor Luis Carranza Ugarte, director del Instituto de Gobierno y de Gestión Pública de la Universidad de San Martín de Porres, doctor y magíster en Economía por la Universidad de Minnesota, Estados Unidos. Se ha desempeñado como presidente ejecutivo de CAF, director del Centro de Competitividad y Desarrollo de la Universidad de San Martín de Porres